Quería aprovechar una frase que usted dijo en otro directo que tuvimos hace tiempo. Y usted decía que la siguiente religión mistérica que vamos a tratar, que de hecho es la última, el mitraísmo era un competidor del cristianismo, ¿no? Entonces justamente voy a compartir imágenes de modos religiosos. Antes habían imágenes de modos religiosos recreando el bautismo cristiano. Sí. Aparecía ahí bautizando a Yasmín. Y bueno, ahora vamos a poner unas imágenes de Mitreo y de Mitras. Por ejemplo, mira, aprovechando que hay este pequeño tiempo, aquí tengo yo una plaquita preciosa de Mitra, policromada, y que representa eso que hablábamos antes del orfismo, y que aquí también se hace eco, ¿no? Que aparecen los signos zodiacales y alrededor, los 4 vientos también, y aparecen 2 figuras, que es Cautes y Cautópates. Cautes con la antorcha hacia arriba, que representa la luz, y Cautópates con la antorcha hacia abajo, que representa la muerte, ¿vale? Bueno, aquí está representado al revés, perdón, pero es Cautópates y Cautes, ¿vale? No sé por qué ahora me he fijado y ahora está representada aquí. Pero, bueno, representa la noche y el día, ¿vale? Sí. La cuestión es que Mitra representa también ese origen indoiranio, ¿no? Persa, que es trasladado al mundo griego y al mundo romano, más concretamente, gracias a ese contacto con el Próximo Oriente en el siglo I después de Cristo, que las legiones romanas en campañas orientales les gustó, y porque encajaba perfectamente con esa estructura jerárquica militar, ¿no? Porque recordemos que esto hay una serie de fases, hay una serie de pasos de tránsito, igual que en el escalafón militar, que hay que ascender para llegar a ser el pater, ¿no? A llegar a ser el sumo sacerdote. Entonces, igual que en el ejército, solo había hombres, en este caso. Era un culto eminentemente masculino. Lo que pasa, y esto es muy curioso, que había simpatizantes femeninas. ¿Quiénes son esas simpatizantes femeninas? Pues no lo sabemos. Seguramente serían las esposas de los que tenían un rango top, ¿no? No lo sabemos, pero se denominan como simpatizantes mitraicos, ¿vale? A las mujeres, pero no sabemos quiénes son. Pero son un culto eminentemente de participación masculina. Y este mito de la tauroctonía, ¿no? Bueno, pues arraiga muy bien en Roma. Conocemos culto mitraico en Hispania, en el norte de África, en Oriente. En Roma tenemos varios mitreos, en Italia, en Ostia, en la Galia, en Germania, en Britania. Bueno, es también la Tracia, también es un culto como el de Isis muy expandido por todo el territorio romano. Y encaja muy bien con el aspecto militar, pero también cuando se van los militares se quedan ahí los civiles. También es adoptado por el mundo civil. Mitra, bueno, si ahí ves la figura que has puesto, estupenda, tiene ese toro central, también tiene una serie de trabajos, como hemos indicado antes, a la hora de coger el toro, cazar al toro, llevarlo al lugar de la cueva, lugar escondido, volvemos otra vez al culto mistérico, misterioso, en el que en esa cueva es sacrificado, ¿vale? En ese caso, este toro blanco es un toro blanco, el que es sacrificado porque es para una divinidad celeste, de los cielos. Va acompañado de una riquísima iconografía, en este caso, por ejemplo, me estoy fijando en la tabla que he mostrado antes para
que es similar a la que estás mostrando. Tiene una rica iconografía, aparte de los signos zodiacales, que ya hemos hablado antes de los distintos ciclos, ¿no? del año. Tiene acautes y cautópates como elementos de la luz y el apagado, la vida y la muerte, pero también está acompañado de Helios y Selene, que es, digamos, el día y la noche. Sol y luna. Sí, es importantísimo también en este ciclo de la vida, ¿no? El nacimiento y la muerte, y luego la resurrección al día siguiente, y su vinculación de forma posterior, sobre todo con el emperador Aureliano, con el Sol Invictus, que también va a tener una relación Mitra-Sol Invictus en este sentido, ¿vale? Luego también tenemos otros elementos fundamentales, animales que acompañan, que se sabe muy poco de qué es lo que representan, ¿no? Tenemos a un perro que bebe de la sangre del acuchillamiento de Mitra al toro. Luego tenemos una serpiente que mordisquea al animal. Luego tenemos un escorpión que pinza los testículos del toro. Y luego hay otro, lo que pasa es que a lo mejor aparece muy, muy de pasada, es un cuervo. Es un cuervo. Ese cuervo... Voy a agrandar la imagen para que lo puedan ver. Está justamente en la capa de Mitra. Sí, ese cuervo es un animal mensajero, un psicopompo. Y lleva... Por eso Mitra está mirando al cuervo, porque el cuervo trae las noticias de Aura Mazda, de Helios, de la divinidad principal. Por eso le está mirando al cuervo, para ver qué noticias, qué mensaje, qué le va a traer, ¿no? Y aparte que también el cuervo aparece asociado en Apolo, en alguna literatura también. Sí, bueno, y luego el cuervo también en la cultura nórdica está también muy vinculado, ¿no? A Thor y demás. A Odín y esto. Y luego en Roma hay también muchos cuervos, también. Y se utilizan también como elementos mensajeros. Sí. En la mitología, digamos. Entonces... Sí, de hecho me estaba acordando de una batalla en el contexto de las guerras samnitas, en el que un cuervo precisamente aparece y había un augur que falseó un oráculo, o sea, mejor dicho, unos signos. Y entonces había dicho que la batalla iba a ser no favorable, y en realidad sí iba a ser favorable, algo así. Y entonces este hombre cae muerto en la primera lluvia de dardos del enemigo, y hay un cuervo y el cónsul dice, mira, el cuervo, símbolo de Apolo, tal. Y procede la batalla. Época republicana, en Tito Livio. Sí, bueno, eso hay muchos falsificación en la utilización política de los sacrificios y demás, está muy a la orden del día en época romana. Sí. Para su propio beneficio de los magistrados, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, ya sabemos que hay una comunidad masculina que consume comunidad una serie de productos, como el pan, como la carne de sacrificio del toro. Por cierto, se me había olvidado decir que en Cibeles, que habíamos comentado que el primer sacrificio era un sacrificio taurobólico de un toro blanco, pero en altares hemos visto, y de hecho hay uno que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, donde es un caprobolio, es decir, el sacrificio inicial es un toro, pero en la continuación de los demás son cabras, porque es mucho más barato que un toro, ¿vale? Cierro ese paréntesis que se me acaba de ocurrir ahora. El culto a Mitra se hace en un templo llamado Mitreum, que puede estar en una cueva natural o un templo simulando una cueva, ¿vale? Igual que en esta tauroctonía, ¿no? Estas imágenes que aparece ahí en la imagen, parece que está recubierto en una cueva, ¿no? Y en la capa aparece las estrellas, ¿no? Que cubre, y además representado, por ejemplo, en el Mitreum fantástico de Cabra, en Córdoba,
Voy a ese compartir porque lo Mitreum tengo por acá. recreado, sí, ese Mitreum recreado está representado el cielo con estrellas, ¿no? Lo que está indicando es que hay un universo Le va a aparecer en ahí. breve. Sí. Entonces hay un universo, es algo cósmico, la utilización de las estrellas también. Bueno, pues todo eso, creación del universo, está también, como hemos visto con Isis, muy vinculado, ¿no? Ujú. Eh, los Mitrea, o en singular Mitreum, luego, digamos que tiene pinturas mitraicas, ¿no? De pequeños altares relacionados con cautes, con cautópates, con mitra, que son representados ahí. Incluso pueden estar acompañados incluso de un mercurio para reforzar la idea psicopompa, Ujú. también de Mitra. Y bueno, pues aparece en ese sentido. Pero también aparece en algunos casos, que a mí me parece esto maravilloso, y que se vincula mucho con el orfismo, es un Mitra petrogénesis. ¿eh? Esa petrogenia es que Mitra nace de una piedra, de una roca. Ujú. La Petra Generatrix, que se denomina. Entonces, que está en el relato o Petra Natus, ¿no? Ujú. En ese sentido, tiene a veces una vinculación con Orfeo, porque Orfeo también, en algunos relatos míticos, nace de una roca, y la representación del arco que acompaña tanto a Orfeo como a Mitra, Mitra Petrogénesis, ¿no? En Ujú. ese sentido, es muy similar, ¿vale? Sí, de hecho, bueno, ahora compartí la imagen del Mitreo recreado y estoy por compartir la Petrogénesis. Hmm. También encontramos templos mitraicos cerca de campamentos romanos en Vindolanda, en el Ujú. norte de Inglaterra, junto al muro de Adriano, lo cual, fijaos que el mitreo, el culto mitraico, ya está ahí en el norte, ¿no? Esa imagen del mitreo de cabra que estás poniendo es una preciosidad, además tengo muchas ganas de ir. Y fijaos el techo azul oscuro que representa esa noche, y además estrellado, y las velas. La poca luz también hace que sea algo oculto, algo mistérico, algo que no se desvele todo lo que se está haciendo allí, ¿vale? Claro. También tenemos un Mitreum en Lugo, al lado de una casa, y que representa artificialmente y aprovechando la roca del suelo, una cueva, Ujú. ¿eh? Con unos bancos laterales, también para tumbarse y consumir el banquete ritual. Y claro, aquí, en este culto, y Y lo ese es conocemos, impresionante, ese de Lugo. sí, es una maravilla. Bueno, el que has puesto es el de Cabra en Córdoba, pero hay Ujú. otro en Lugo no Sí, recreado, ¿no? ese El que lo voy a poner en breve. ese. Claro, aquí, afortunadamente y de forma arqueológica, nos encontramos con que hay niveles de iniciación. Y digo arqueológicamente porque se nos ha conservado, por ejemplo, en el Mitreo de Ostia o en Italia, o se nos ha conservado en el Mitreo de San Clemente, también en Roma, debajo de esta iglesia. Y bueno, pues hay varios niveles bueno, también hay parte en el mitreo del foro boario, o mitreo del circo máximo, también. Entonces hay estos niveles de iniciación. Bueno, pues por resumir, Ujú. tenemos desde el Ahí lo he más puesto, el pequeño de Lugo. Va a al más aparecerle en grande. breve. Sí. Sí. Vale. Desde el más pequeño al más grave, al más grande, tenemos el córax, que es el cuervo, el Cyprius o Cifrius, que es lo oculto,
como un esposo, un ninfus. El miles, el soldado, por eso con la corona y la espada, ¿no? Por eso también encajaba muy bien con el ejército romano. El león, el persa, también tenemos Heliodromus, es el emisario solar, ¿no? Y por último el pater, que es el sumo sacerdote, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, aquí ya todos tenían que utilizar esa meritocracia, ¿no? Es el que estás poniendo, efectivamente es el de Lugo. Y claro, aquí va por una meritocracia, teóricamente, por una serie de alcanzando niveles, ¿no? Y por eso se sube en ese escalafón militar, ¿vale? Claro. Y por tanto también religioso, por eso encajaba muy bien en el ejército romano. Y seguramente tendremos que imaginar que, por ejemplo, lo que usted mencionaba antes, ¿no? De que es un ámbito militar, pero también habrían civiles, porque sí, probablemente, vamos, gente de las auxilias, ¿no? Que servía 35 años en el ejército romano y después el tipo conseguía ciudadanía, su hijo también. De repente su hijo no iba a ser legionario, pero de repente su padre le enseñó el culto a Mitra y de repente estuvo allí con él en el mitreo haciendo cosas. Entonces se va expandiendo conforme la sociedad y los individuos van creciendo o van moviéndose dentro de ese mundo romano. Efectivamente. Entonces, aquí en el mitraísmo también hay un bautismo, en este caso no es un bautismo de agua, sino es un bautismo de sangre, de un toro, parece ser, que de hecho esto es un relato que quizás tendríamos que poner en duda porque nos lo dice un autor cristiano del siglo II después de Cristo, que es Tertuliano. Entonces, habría que tener un poco de cuidado, cogido con ciertas pinzas, de que el bautismo sea con sangre. Sí, Tertuliano le encanta meterle caña a todo Creo que Tertuliano fue el mismo que dijo lo que le mencionaba antes de Eleusis, ¿no? De que supuestamente sacaban un falo del templo y tal. Claro, es que Tertuliano ataca a todo lo que no es cristiano y por tanto... pero nos da muchísima información, por otro lado. Sí. Y gracias a que él cuenta todas estas cosas para criticar, conocemos cosas de lo que autores latinos o grecolatinos no nos cuentan, ¿no? Otro parecido es Arnovio, que también hace mucha crítica a los paganos y justamente va dejando algunas informaciones que no tenemos en otra parte. Efectivamente. Efectivamente. Luego, Mitra también tiene un elemento, como hemos dicho antes, solar, y esto encaja muy bien con ese culto al dios Sol o al Sol Invictus del 24-25 de diciembre, y por tanto los mitraicos, los seguidores de Mitra, también hacen ese culto al dios Solis, ¿no? Al domingo, ¿no? Ahí viene el nombre. Y el 25 de diciembre. Así que, en ese sentido, bueno, pues hacían estas ceremonias también en honor a Mitra, que había nacido el 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno y por tanto es la noche más larga y ahí empieza a vencer, ¿no? el sol y cada vez los días serán más largos y demás, ¿no? Hasta que llegue este 23 de junio, lo digo en la concepción eurocentrista, ¿vale? Porque evidentemente ellos, en este lado del globo, pues tenemos esta concepción, ¿no? Vosotros tenéis otra concepción del tiempo el día 23 de junio, ¿no? Y el día 25 de diciembre. No, pero da igual porque, por ejemplo, aquí en Chile, en verano, por ejemplo, hace un calor espantoso como el que tendrán ustedes ahora y andan decorando con nieve y renos y cosas. Y eso es absurdo. Porque, claro, lo que tenemos es la cosmovisión occidental que evidentemente surgió en el hemisferio norte. Claro, claro. Entonces, bueno, pues en ese sentido pues, hay que entender que la concepción que estoy comentando, lo que estoy comentando es concepción europea, ¿no? De este lado del globo. Entonces, claro, en ese solsticio de invierno, pues se celebra el nacimiento de Mitra, otra vez volvemos al renacer, volvemos otra vez a ese resurgimiento de la vida,
también se celebra el día de Saturno, también se celebra el día del dios Sol Invictus, y encajando con todas estas festividades el día de la Natividad de Jesucristo, ¿no? Cuando, bueno, pues según la Biblia, pues parece ser que nació en septiembre-octubre, ¿no? Sí. Según, porque decían que había que bajar las ovejas del monte, y precisamente se hace en esa temporada de septiembre-octubre, que es cuando nació él. Pero, bueno, quisieron encajar precisamente por esto del nacimiento y la renovación y la resurrección de Jesús para el día 25, encajando con Mitra. Podemos preguntar o podemos responder, como han dicho por ahí por el chat y que habías preguntado antes y yo había citado también hace tiempo, si el mitraísmo fue una competencia con el cristianismo. Bueno, si en ese momento dije un sí rotundo, a día de hoy digo un sí, pero con ciertas dudas. Con matices. ¿Vale? Con matices. ¿Por qué? Porque el mitraísmo es un culto que evidentemente se crea en Oriente, tiene un gran auge en Occidente, con una serie de transformaciones, pero el cristianismo tiene un gran auge en las clases, en el estamento plebeyo y esclavo, y es mayoritariamente numeroso, es numeroso. Pero también una cosa a favor del cristianismo en contra del mitraísmo es que el cristianismo tiene apertura de culto mixto, es decir, hombres y mujeres podían participar, cosa contraria al mitraísmo, que solo eran hombres. Claro, eso hace que proporcionalmente la cantidad de fieles entre una religión y otra sea mayoritariamente el cristianismo, y por consiguiente el enfrentamiento o la competición tenía las de ganar el cristianismo. Bastante desigual. Sí, totalmente. Entonces, claro, en ese sentido, el cristianismo tenía ese favoritismo, ¿no? de cantidad de gente, ¿no? Que podía participar. Entonces, claro, el mitraísmo se queda arrinconado solo para culto masculino, pero no soluciona lo que el cristianismo sí soluciona. Además, el mitraísmo entraba a la ciudadanía romana. Entonces ya estamos limitando también casi con toda seguridad que los esclavos no podían entrar. Y los esclavos son mucha gente. Sí. ¿Vale? Aunque no se consideren personas en la antigua Roma, pero son mucha gente que también propicia y expande, divulga el cristianismo, porque el cristianismo, a diferencia del mitraísmo, ayudaba a la gente a salir adelante con el compartimiento de los panes y los peces, la comida, y se multiplicaba. Esto de multiplicar divinamente los panes y los peces, no. Esto es porque mucha gente ponía dinero y mucha gente se empeñaba en hacer panes para repartirlo, y sobre todo tenían el apoyo, cosa que el mitraísmo no lo tuvo tan arraigado como sí lo tuvo el cristianismo, que una gran masa poblacional tenía el culto cristiano a su favor, y que esa masa poblacional plebeya y esclava es un gran grupo de presión a la aristocracia. Yo creo que, claro, sí entra en debate, ¿no? Pero quizás en ese aspecto tenemos una visión un poco diferente, porque yo veo que en realidad los patricios como que se convierten después, o sea, después que justamente los emperadores empiezan a colocarles leyes que son como, por ejemplo, si no se han convertido al cristianismo, pues no pueden acceder a ciertos cargos, porque probablemente ese edicto viene a evidenciar de que precisamente los patricios eran una fuerza, ¿cómo decirlo?, reaccionaria al cristianismo. Bueno, evidentemente lo que yo digo es una generalidad. Hay particularidades en varias zonas donde esto fue
modus vivendi, pero en otros lugares es lo que tú comentas, ¿no? Que hay aristócratas que son más conservadores a la hora de mantener y mantener el mos maiorum, ¿no? Las tradiciones de los antepasados, parece. Sí. ¿Vale? Pero en este sentido, el mitraísmo no es una competencia directa del cristianismo y, bueno, sí convivieron los dos, lo que pasa que el cristianismo sí tuvo algunos competidores, mucho más serios en este sentido, ¿no? Por ejemplo, Simón, no en cultos, sino en predicadores como, por ejemplo, Simón el Mago, por ejemplo, pues tuvo unos grandes seguidores al respecto, y ponía en jaque al primer cristianismo, al paleocristianismo. Pero bueno, una vez muerto uno de ellos, pues ya todos para el cristianismo oficial, ¿no? Sí. Bueno, esto es una broma, pero realmente una vez desaparecido, digamos, o no apoyado una de seguidores, pues todo el mundo se fue hacia el otro lado, ¿no? Y luego ya aparecerían, evidentemente, los cismas, etcétera, etcétera. Claro, y la historia sería otra y entraríamos en otro periodo que se conoce como Edad Media. Después de claro. ya sí, todo el mundo cristiano, todo el mundo islámico o todo el mundo judío. Si el mitraísmo hubiera sido mixto y hubiera hecho lo mismo que el cristianismo en un primer inicio, ahora mismo viviríamos en una cultura mitraica y no cristiana. Claro. Quizás lo mismo, con los mismos tesoros, los mismos poderes pues seguramente sí, pero esto es una distopía que no podemos pensar, ¿no? Para mí es una utopía, un mundo mitad. Una utopía, sí, una distopía y demás. Sí. Y ahí tenemos, ¿no? Claro. Pero bueno, es interesante también conocer un poquito sobre esto, ¿no? El mitraísmo, ¿no? Que hay muchísimos, por ejemplo, mitreos, ¿no? Ya digo, el de Lugo, en Rumanía, en Córdoba, en Ostia, en Roma, ya digo, también, Newcastle, en Alemania, en Mérida. Así que... Sí, en efecto, hay mucho vestigio mitraico en todo el imperio prácticamente. Yo le había propuesto como último temario, ¿no? Hablar también del caso del esoterismo en Roma, pero bueno, eso sería un tema muy amplio. Tenemos ya casi 5 horas. Hemos hecho un récord, porque casi siempre hacemos 3. Hicimos 5. Sí, yo tengo la cabeza ahora mismo histérica ahora, totalmente. Sí, me imagino. Entonces eso lo dejaríamos para un próximo episodio. Vale, sí, lo podemos sumar con algún otro tema de prodigios y adivinación y maldiciones y eso. Claro, exactamente, se puede hacer. Y brujería, hechicería en la antigua Roma. Sí, todo eso. Y esos sacrificios humanos que usted recreó, de hecho hace poco recreó uno en la tele. Sí, una antropomancia, sí. Y asesinando a una mujer embarazada, ficticiamente, nadie se asuste, extrayéndole el feto. Sí. Simulacra. Hostia simulacra. Sí, exactamente. Que no es real. Entonces hicimos un viaje prácticamente por todas las tradiciones mistéricas del mundo antiguo, sobre todo obviamente el mundo romano. ¿Qué le ha parecido estas 5 horas intensas? Muy corto, yo estaría otras 2 más. Sí. Y bueno. No, pero bien. Por lo menos hemos dado un repaso. Espero que, claro, en tanto tiempo, pues a mí se me haya ido algunos datos y demás. Mis disculpas. Pero bueno, espero que al menos se haya entendido, se haya quedado claro y sobre todo lo más importante es que pique la curiosidad a la hora de querer saber más sobre alguno de los cultos que hemos tratado o algunos otros que se han citado o que no se han tratado nada y que bueno, pues siempre es bueno aprender y siempre es bueno divulgar y enseñar
y aprender divulgando, ¿no? Que también es interesante eso, ¿no? Así que nada, te doy de nuevo las gracias, ¿eh? Así que por esta nueva oportunidad de estos 5 minutos de charla que hemos tenido. Y bueno, pues yo a la próxima, encantado. Perfecto, bueno, sí, también muchas gracias por haber estado acá este rato conmigo hablando acerca de estos temas que me encantan. Nuevamente, como siempre le reitero, para mí es como estar en una charla de estas que hace mucho tiempo veía y que sigo viendo de fundaciones culturales y de donde salen doctores que comentan sus libros y comentan sus estudios. Así que ha sido una maravilla, un honor y claro, que sigan... que en lo sucesivo sigan dándose estas ocasiones. Recuerden a toda la audiencia, en la descripción, el 1% de la gente lee las descripciones de los videos, pero bueno, tienen que hacerlo. Ahí en la descripción están los enlaces, está el enlace a Facebook, Instagram, la página de Hemos Religiosos, el blog, el canal también. También hay 2 enlaces que son los artículos del doctor Marco Almanza en academia.edu y en Dialnet. Que me lo preguntaron también bastante. Bueno, ahí está todo para que sigan investigando, para que sigan indagando. Y como tuve que hacer ver por ahí una vez, en un momento en el chat, recuerden que estos temas hay que estudiarlos sin presentismo y hay que básicamente despojarnos de muchas ideas que tenemos preconcebidas o de muchas cosas que quizás nos han enseñado como ciertas o como verdades incuestionables para estudiar el mundo antiguo, el mundo romano desde su propia fuente y desde la propia mentalidad que tenía esa gente para conocerlo realmente y no enturbiarnos con otras cosas. Y eso es algo que evidentemente el doctor Marco Almanza nos manifiesta, ¿no? Con su currículo y con todo lo que hemos podido compartir en estas 5 horas. En nombre de los dioses y todo, muchísimas gracias y le dejo a usted para que diga las últimas palabras de cierre. Nada, pues agradecerte a ti, Greco Romano, la oportunidad de nuevo, ¿no? de estar en tu casa virtualmente. Y bueno, pues la cuestión es que efectivamente creo que hay que tener una actitud abierta, crítica, pero abierta y siempre con educación y responsabilidad y respeto, y que creo que hay que ser uno de los ingredientes fundamentales es la humildad, ¿no? Y saber reconocer cuando uno falla, cuando uno acierta y no echárselo en cara a los demás, ¿no? Y no, digamos, decir quién sabe más o quién sabe menos, ¿no? Ponerse en esas posiciones de superioridad, ¿no? Que se ponen algunas personas. Y creo que momentos como estas charlas, creo que son fundamentales para, bueno, dar un resumen muy subgéneris de lo que es en este caso lo que hemos hablado de los cultos mistéricos y de la religión propia de la antigua Roma, ¿no? Así que, bueno, en Mos Religiosus ahí hacemos la recreación, la investigación, la documentación de todos estos elementos y de esta manera también, documentándose, investigando, podemos conocer y recreando, podemos conocer muchos aspectos que la literatura greco-latina o las fuentes modernas incluso no nos indican y que nos aparece en la recreación como hiatos que hay datos que no conocemos y que la recreación puede ir rellenando o averiguar ciertos elementos, ¿no? Por eso la recreación histórica es fundamental utilizarla como herramienta educativa y utilizarla como herramienta de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Por parte en cualquier nivel educativo, tanto universidad, instituto, colegio o en un museo y en un yacimiento arqueológico. Así que eso es una de las cosas, una de las premisas que hacen Mos Religiosus y bueno, pues nos vinculamos también a todos este tipo de instituciones educativas. Y bueno, sin más preámbulos, sin más charla, ya hemos hecho estos 5 minutos, 10 minutillos, ¿no? Que se ha alargado con el final de estos 10 minutillos de charla. Fantástico. Y bueno, pues ahora a beber más agua para recuperar la voz. Exactamente. Muchísimas gracias a todos y a todas.